Les quiero hablar acerca del poder y la protección. Estas dos palabras que empiezan con P, creo que son palabras muy comunes en nuestras conversaciones. Todos estamos hablando de quién tendrá el poder de nuestro país los próximos meses. Y entonces alrededor del poder salen muchas conversaciones, como por quién yo voy a votar, el próximo que venga qué nomás logrará hacer. Nuestros memes que llegan en redes sociales, todos tienen que ver de una u otra forma con el poder. Y entonces creo yo que es necesario que platiquemos un poquito a la luz de la palabra cuando hablamos del poder y qué tiene que ver Dios en medio de esta realidad. Personalmente, cuando me preguntan sobre los próximos meses y quién va a gobernar, más allá mi respuesta a quién de las dos personas que tenemos por delante como opción a escoger, que de los próximos 18 meses quien lo tome no la tiene fácil. Si un gobierno en 4 años no logra terminar de implantar y cumplir, se toman aproximadamente 1 año en posicionarse y el último año se dedican a campaña. Entonces es un poco complejo que en 18 meses pretendamos ver resultados. Con esto no quiero desanimar a nadie, lo que quiero es abrir nuestro entendimiento a que cuando hablemos de poder deberíamos pensar en aquel que es todopoderoso, que es nuestro Dios. Por eso quiero llevarte a mirar por un momento esto. Y la otra palabra tiene que ver con protección. Es otra conversación muy seguida que todos tenemos con quien sea que nos encontremos. Siempre estamos platicando, bueno, ¿y qué medidas de seguridad estás tomando? ¿Y qué haces cuando sales a tal lugar? ¿Y cómo te portas en los semáforos? ¿Y cómo haces para ir a tu trabajo? Sí o sí que estos son temas de conversación a diario que estamos enfrentando. Y lo que quiero llevarles en estos próximos minutos a ver desde la palabra de Dios el consejo respecto a estas dos realidades. Hablemos de poder. Lo voy a llevar a través de algunos textos de la palabra que nos van a enseñar hoy. Y quisiera empezar con el libro de Job. Acompáñeme a Job, el capítulo 12. Vamos a ir hasta allá. Job capítulo 12. Y vamos a leer desde los versos 13 hasta el 22. Venga conmigo a ver. Job capítulo 12 y verso 13. Y póngale mucha atención aquí a esto. Con Dios está la sabiduría y el ¿qué? Poder. Otra vez. Con Dios está la sabiduría y el poder. Entonces, no podemos nosotros alejar a Dios del poder. La historia de la humanidad ha demostrado que los hombres colapsan cuando a Dios lo aislamos del poder. Una nación que en el poder pone a Dios primero es una nación bendecida. Pero una nación que aleja a Dios del poder es una nación que va por sus propios medios. Y uno de los errores más comunes es contemplar a Dios como un Dios de poder limitado. Y pensamos que el poder de Dios está limitado a restaurar un matrimonio, a cambiar un corazón que está triste por alegría, a que la hermana se sienta feliz porque vive con el demonio de marido en su casa, a que pues le aumenten $100 el sueldo después de 3 años. Lo hemos limitado a ciertas cosas que pretenden encerrar el poder de Dios en un espacio llamado iglesia, cuando equivocadamente hemos pensado que la iglesia tiene que ver con las 4 paredes donde nos congregamos. Este es el espacio donde nos congregamos, pero la iglesia no son las instituciones ni las paredes. La iglesia somos los hijos y las hijas de Dios que vivimos en este mundo.
Amén. Entonces, el poder de Dios no está limitado para una institución, no está limitado para un par de familias. El poder de Dios no tiene límites. Por eso vuelva otra vez al verso y lea conmigo. Con Dios está la sabiduría y el ¿qué? Poder. Suyo es el consejo y la ¿qué más? ¿Cuántos necesitamos consejos para vivir en esta tierra? Necesitamos a Dios. ¿Y cuántos necesitamos inteligencia? No tenga pena. Decir que necesita inteligencia no significa que sea tonto. Es de pilas pedir más inteligencia, hermanos. Entonces, Dios es el proveedor de sabiduría, de poder, de consejo y de inteligencia. Entonces, yo no puedo pensar en un Dios que lo puedo meter en una religión. Cuando yo escucho a la gente que me dice, no hablemos de Dios, porque hablar de Dios es hablar de una religión. Por favor, ¿qué comieron en la cena ayer? No es eso. Dios no puede estar contenido en una religión. Dios es proveedor de sabiduría, de poder, de consejo y de inteligencia. Es lo que nuestra nación necesita, es lo que los presidentes necesitan, es lo que los gobiernos necesitan, es lo que la familia necesita, es lo que el empresario necesita, es lo que la madre de 5 hijos necesita, es lo que cualquier persona está buscando, es lo que tus finanzas necesitan, es lo que tu cuerpo necesita. Entonces, siga leyendo. Verso 14. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Es el versículo de algunas esposas para sus maridos. Verso 15. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el ¿qué? Poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Verso 17. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros. Léalo usted. Léalo, por favor. Y entontece a los jueces. Y eso que estoy leyendo Reina Valera. No quiero saber cómo lo dice TLA. Y entontece a los jueces. Verso 18. Él rompe las cadenas de los tiranos y Él les ata una soga a sus lomos. Verso 19. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Mira el 20. Él priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Wow. 21. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. El 22 dice: Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Casa de fe, nuestro Dios es todopoderoso. No hay poder humano que sea mayor al poder de Dios, según los versos que hemos leído. No hay príncipe, poderoso, anciano, tirano, inteligente, juez, gobernador que pueda pretender por estar por encima del poder de Dios, porque Dios está sobre todo. Él está sobre todo.
Él está sobre los tiranos. Y Él es el que le corta la cadena a un tirano para que vaya a hacer su tiranía. Como Él es el que le pone una soga en el lomo y da, Él es el que avergüenza al príncipe como el que le da exaltación. Dios es el que le quita el habla al que tiene la verdad. Y Dios es al que le quita el habla al anciano consejero. Entonces no hay tan malo que pueda estar por encima de Dios, como no hay tan bueno que pueda estar por encima de Dios. Dios es todopoderoso y está sobre todo el universo que Él creó para beneficio de nosotros, sus hijos. Es absurdo pensar que soy tan bueno que ni Dios puede contra mí, porque al sabio Dios le quita el consejo. Y es tan absurdo pensar que el malo a Dios no lo controla, porque hasta el malo, dice la Biblia, que le pone soga. Dios hace tonto al que quiera, hermanos. Entonces hay unos a quien Dios los está usando. Codea al vecino y dígale: déjese usar por Dios. Al final, el Todopoderoso es Él. Por eso quiero invitarte a que tu confianza no esté en un hombre. Vaya y ejerza su voto. Vaya y escoja. Dé las señales que usted quiera. Pero la primera señal que como un hijo de Dios debemos dar es que confiamos en alguien más grande que un hombre y un gobierno. Es nuestro Dios. Apoye, respalde, vote con conciencia, pero que se sepa, deje señales que usted primeramente confía en el Dios de dioses, en el Rey de reyes, en el Señor de señores, en el Alfa y el Omega, el principio y el fin. No hay otro como nuestro Dios, y en Él está puesta nuestra confianza. Descanse en Dios, que es todopoderoso. Les quiero leer un salmo, Salmos 29. Acompáñenme hasta allá y vamos a leerlo desde todo el salmo. Lo vamos a leer, está maravilloso. Quiero que lo vea conmigo. Salmos 29, y acompáñenme a ver el verso 1 en adelante. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. ¿A quién llama también a tributar? A los hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y Él. Míreme acá por un momento. Hemos tomado el pensamiento errado de pensar que el evangelio es solo para el pobre, o es para el menesteroso, o es para el que su vida es una tragedia y ya no puede más. Y le enseñamos a que dé la gloria a Dios. Pero el verso que les acabo de leer me enseña que los hijos de los poderosos, la gente que tiene poder, la gente que tiene influencia, la gente que tiene autoridad sobre autoridades, debe también tributar y dar gloria a Dios. El evangelio no es solo para unos cuantos. El evangelio es para todos. Y me encanta el salmo que llama y dice: los hijos de los poderosos no se me pueden olvidar que deben tributar al Señor, dar la gloria y la honra debida a su nombre. ¿Por qué? Mira el verso 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre,
Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y el verso 3 dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los... ¿Se ha topado alguna vez usted con un cedro? ¿Ha visto un mueble de esa madera? ¿Se ha golpeado usted contra el cedro? Está comprobado que ni la naturaleza muchas veces puede con el cedro como tal, por la fuerza que tiene. No hay cómo moverlos, pero que quede claro que a la voz de Jehová hasta los cedros son quebrantados. Siga leyendo el Salmo. Dice: quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Verso 7: voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Verso 10: Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Y agárrese para el verso 11: porque ese Jehová que tiene la voz que hace temblar la tierra y el cielo es el Jehová que dice el verso 11: Jehová dará poder a su pueblo y Jehová bendecirá a su pueblo con... Ese Jehová que la voz de él hace que el cedro se tenga que quebrar es el mismo Dios que a su iglesia le dice: mi poder te lo daré y mi paz será tu bendición. Wow, qué tremendo tener la confianza en Dios que es todopoderoso. Esa voz cuyas aguas le obedecen, esa voz cuyos árboles le obedecen, esa voz cuyo desierto le obedece, es la voz que te susurra al oído con amor y ternura y te dice: yo te quiero dar mi poder y bendecirte con mi paz. Seguir al Señor sería un absurdo pensar en una religión. Seguir al Señor es la decisión más importante que una nación, que una familia, que un hombre, que una mujer, que un hijo, que una abuelita, que un nieto puede tomar en su vida. Porque el creador de los cielos y la tierra te ama tanto que su poder lo quiere compartir contigo. ¿Cuántos podemos honrar a nuestro Dios todopoderoso? Me encanta. Él quiere darnos su poder. Quiero que veas Deuteronomio capítulo 8. Rápidamente vaya hasta allá. Deuteronomio capítulo 8 y vamos a ir hasta el verso 11. El Señor, hablándole a su pueblo, le dice así: cuídate de no olvidarte. Toque a su vecino y dígale: para las orejas que Dios te va a hablar. Dígale así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, ojo con lo que puede pasar, no suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas en las que habites, tus vacas y tus ovejas aumenten, es decir, tus negocios aumenten, la plata y el oro se te multipliquen, es decir, tus recursos se te multipliquen,
y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Entonces, no suceda que en el favor de Dios sobre ti para que todo se te aumente, vayan hasta el verso 14, se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, y afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Quiero que guarde esto, para que a la postre hacerte bien. Entonces dice el verso 17, estoy en Deuteronomio 8 y verso 17: no vaya a ser que habiéndote aumentado todo, te olvides del Señor. Y ahora todo mundo póngale ojos al verso 17 y oídos, y vayas a decir en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Esta es la historia de la humanidad. Dios, como un Padre bueno, nos bendice, pero en la medida que nos bendice el Señor, puede suceder que tu corazón se engañe diciendo que lo que tienes tiene que ver con tu poder y la fuerza de tu mano. Y entonces te paseas por la casa en la que vives y dices: sudé por esta casa. ¿Les gusta, hijos? Es el esfuerzo de papá. Aleluya. Que vaya sobre el auto que manejas y entonces tu corazón diga: tum, 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 tum. Por el fruto de tu esfuerzo tienes el carro que manejas. Que pises la compañía que Dios te dio y entonces te sientas soberano por lo que has levantado. Familia, esto es un mal que el corazón sufre y que tenemos que continuamente revisar el corazón, porque cuando el corazón cree que por su poder logra hacer lo que tiene y por la fuerza de su mano tienes lo que tienes, entonces alejas el poder de Dios de tu casa y de tu vida. Porque una cosa es lo que el hombre en su poder pueda hacer, pero otra cosa muy diferente es lo que el poder sobrenatural de Dios puede hacer en la vida de un ser humano. No te limites a tu poder, no te limites a tu fuerza. ¿Y sabe qué es lo que pasa a nivel del mundo? El mundo se cree tan poderoso como Dios. Hay unas cuantas familias que gobiernan el mundo creyendo que son dioses en la tierra, y entonces nos están alejando creyendo que por la fuerza del mundo tenemos lo que tenemos, pero el creador del universo ha sido nuestro Dios, es nuestro Señor. Y entonces no puede suceder esto. Por eso dice la Biblia: cuídate, codece usted, diga cuídese, cuídese. Dígaselo otra vez, diga cuídese, diga cuídate. No vaya a ser que tu corazón crea que es tu poder, porque una cosa es contar con tu poder limitado, otra cosa es contar con el poder ilimitado del cielo operando aquí en la tierra. Es sobre lo natural. Ahora dice el verso 18, Deuteronomio 8 y verso 18: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. Él te da el poder para hacer las riquezas
a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Él te da el poder. Él te da el poder. Otra vez, Él te da el, con más ganas, Él te da el poder. Y dice este verso: Él te da el poder para hacer riquezas. Dios quiere bendecirte en esta tierra, pero debes de tener un corazón cuidado, que no se olvide que el poder es de Dios sobre nosotros. Pastor, ¿cómo hago para ese poder? ¿Dónde lo tomo? Está buenísimo, ¿cómo hago? Yo no sabía que había poder de Dios para hacer riquezas. Yo no sabía que hay poder de Dios para, ¿cómo lo obtengo? Si ves el ejemplo de Jesús, la Biblia enseña que cuando Jesús es bautizado fue lleno del Espíritu Santo. Cuando sale del Jordán sale lleno del Espíritu de Dios. Pero al salir de su bautizo, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Quiero que veas esto, es bien interesante. Lucas capítulo 1, venga conmigo hasta allá. Lucas capítulo 4 y verso 1. Quiero que vea esto. Jesús, verso 1 del capítulo 4 de Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. A ver, todos digan conmigo: desierto. Se los voy a leer, todo el mundo escuche. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Se recuerda la historia de que el diablo trae tentación a Jesús en el desierto por 40 días y 40 noches? Es esa la historia. Entonces Jesús venía de haberse bautizado, y entonces después de que se bautizó, todo se le puso peor. ¿Le ha pasado alguna vez usted que decidiendo seguir y servir a Jesús, sus días se le complican aún más? ¿Le ha pasado? Dice: voy a servir al Señor, y 500,000 trabas para llegar a servir. Usted dice: es que de aquí en adelante yo voy a hacer esto para honrar a mi Señor, y le va peor. ¿Le ha pasado esa? Ahí se acuerda de Jesús, que recién mojadito del Jordán se lo llevan al desierto. Y no es que se fue a encontrar con un jefe mal encarado, no es que se encontró con la suegra que amaneció de mal genio, se encontró con el padre de las suegras. No digo, se encontró con el padre de las tinieblas, se encontró con Satanás. Pero espere esto, vaya hasta el verso 14, Lucas 4 y verso 14. Quiero que vea esto. Cuando regresa del desierto, dice el verso 14: y Jesús volvió en el, no va a decirlo más fuerte, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Escúcheme, fue llevado al desierto. Él ya era lleno del Espíritu Santo, pero para tener el poder del Espíritu Santo fue probado en su desierto. Y entonces cada desierto que pasamos como hijos de Dios es la oportunidad perfecta para probar que somos confiables y formados para recibir el poder sobrenatural del cielo. Yo no sé qué momento estés pasando, pero quiero animarte que tu mejor temporada está al otro lado esperándote. ¿Por qué? Porque en tu desierto eres formado para recibir poder. Porque el que no es formado y recibe poder, deforma todo a su alrededor. Se lo voy a volver a repetir. Quien recibe poder y no es formado, deforma todo a su alrededor. Déjeme ponerle un ejemplo sencillo para que lo entendamos. A mí siempre me gustaron los carros, y yo de niño me sentaba en el asiento de atrás del piloto para ver por un costado, entre la puerta y el asiento, a mi papá manejar. Y desde muy chico siempre presté atención cómo manejaba. Yo ya me sabía todo en la teoría. Mi papá me dio el carro a temprana edad.
No digo que esto sea lo correcto, yo no lo he hecho con mis hijos, pero a mí me dieron el carro a los 9 años. No me mire así, yo era hijo. Si usted quiere ver, vaya a ver así a mi papá, no a mí. A mí solo me dieron el carro. Y entonces yo tenía 9 años y mi papá me dijo: te he visto que has aprendido. Me dice: puedes manejar. Y entonces yo por las completas el embrague lo aplastaba para que entre el cambio. Si yo un poquito más retrocedía el pie, sonaba la palanca. Entonces estaba en el filo para meter el cambio. Yo no miraba por encima del volante, yo miraba entre el volante y el tablero. ¿Ha visto que hay un hueco por ahí? Ahí miraba yo. Y salí manejando. Y desde ese momento cogí el carro. Y entonces, ¿por qué le cuento esta historia? No para que usted diga: Dios mío, qué imprudencia la del pastor. Yo era hijo y no lo he hecho con mis hijos a esa edad. Pero usted no le va a dar el carro a su hijo al menos que usted esté seguro que su hijo sabe manejar. Mientras tanto, usted lo va a acompañar. Usted va a tener la mano en el freno. ¿Verdad o no verdad? Que uno va al lado, si le enseñan a los hijos, si está ahí, uno está ahí listo para meter la mano en el volante. ¿Ha visto los carros que enseñan a manejar? Tienen los mismos pedales en el otro lado, para que también puedan frenar por ti, para que también puedan ayudarte en el caso de una emergencia. Porque uno necesita ser formado, porque si a uno le dan el carro antes de aprender, uno va y se estrella con el carro. De la misma forma, todo poder sin formación termina en un estrellato. Todo poder sin formación es como el que se sienta a manejar sin saber hacerlo. Vas chocando, vas matando a la gente, vas estropeando todo a tu alrededor. De la misma forma es el poder. Si no te dejas ser formado, dañarás a todo el mundo a tu alrededor con el poco poder que puedas recibir. Por eso es que Dios nos mete en los desiertos, porque los desiertos son formadores. Uno no aprende en medio del aplauso, uno aprende en medio de los errores. Y eso es lo que más el ser humano quiere evitar. La gente no quiere que la corrijan y la gente no quiere corregir. Pero en el momento que tenemos el corazón para recibir una llamada de atención y una corrección, te vuelves moldeable para ser formado y recibir poder. Solo le hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que te llamaron la atención por algo? O hay de aquel que se atreva a hacerlo contigo. ¡Ja! Me cambio de iglesia, pastor. Usted me habla así. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te corrigió a ti? Y no esté pensando en su hijo, esté pensando en usted. Que alguien en amor vino y le enseñó algo para que usted sea una mejor persona. Ni se acuerda. Pero eso sí, pastor, el poder de Dios está conmigo donde quiera que vaya y yo soy invencible. Y tenemos poder y vamos atropellando a la gente, lastimando a la gente, porque para recibir poder se necesita un desierto formador para nuestra vida. No le huya al desierto, dele gracias, porque al final de esa temporada hay un poder sobrenatural que lo está esperando. Amén. Es así. Yo les digo: no huyan a los desiertos. Ahí está el poder de Dios esperándonos. El propio Jesús lo tuvo que pasar. Lo segundo con lo que quiero cerrar tiene que ver con la protección. Todos estamos hablando de esto. Todos estamos diciendo cómo vivo más seguro. No hay tema de conversación con alguien que no incluya el tema de seguridad. Pero yo quiero llevarles rápidamente una historia para cerrar la enseñanza, donde nos deja Dios claro que Él es el que protege nuestra vida. Hay cantidad, infinidad de versículos que les hemos enseñado que están en la Biblia sobre la protección de Dios, pero quiero hacerlo en esta ocasión con esta historia. David, un joven
que Dios lo había llamado para ser rey, en sus procesos de formación fue perseguido. Y cuando él fue perseguido por la autoridad de aquel tiempo. Y entonces este rey de aquel momento, llamado Saúl, manda gente para que lo apresen. Y lo querían agarrar una noche mientras dormía. Y ese rey, su capricho era del rey Saúl, que lo agarren en la cama y que lo traigan amarrado con cama y todo ante su presencia, y ahí lo querían matar. Cuando mandan a esta gente para meterse a la casa de David, la esposa de David, que para hacer más grande la novela era la hija del rey Saúl, es decir, el suegro lo quería matar. Ahora sí, algunos ya están, ahora entiendo por qué, dice. Entonces el suegro lo quería matar siendo el rey. Y entonces cuando se meten a la casa, quiero que vean la historia conmigo, porque eso de que se metan a la casa y que lo querían secuestrar con cama y todo, ¿verdad? Parece ciertas noticias actuales que están sucediendo. Quiero que veas conmigo Primera de Samuel, capítulo 19. Venga conmigo hasta allá. Primera de Samuel, capítulo 19, y quiero que vean conmigo hasta el verso 15. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: tráigamelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí, la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl le dijo a Mical, su hija, esposa de David: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical le respondió a Saúl su padre: porque él me dijo: déjame ir, si no yo te mataré. Eso es cuento, no fue así. Solo quedó escrito para que sepan que los hijos muy viejos siguen cuenteando a los padres. Así no había sucedido. Verso 18. Huyó pues David y escapó. Y ojo acá, tiene que huir, tiene que escapar. Y fue hasta Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Vuelva un momento acá. Mi pregunta es: en medio de tus inseguridades y en medio de las dificultades que hoy nos toca atravesar, ¿dónde es el primer lugar donde corres? ¿Dónde corres? Y me encuentro con un David que fue a buscar al profeta y fue a pedir consejo de Dios. Hoy debes entender que Dios no está colgado en un madero, que Dios no está estampado en una imagen, que Dios no está bajo tierra muerto. Dios está con sus oídos atentos al clamor de sus hijos. Y dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Probablemente tú no conozcas una salida para la persecución que puedas estar teniendo, pero clama a Dios, porque Dios te va a enseñar lo que el hombre no ha visto y el oído del hombre no ha escuchado, porque Dios sabe los planes que tiene para nosotros. Búscalo. Si de una u otra forma estás siendo perseguido en el trabajo, estás siendo perseguido en tu liderazgo, estás siendo extorsionado en medio de yo no sé qué situación, voltéate a Dios, porque Dios actuará sobre lo natural. Probablemente no hay salida, naturalmente no se sabe ya en quién confiar, ya no se sabe si los buenos son malos. ¿Le ha pasado esa? Le voy a contar esta que me pasó. ¿Cómo estamos con la hora? No, mejor se lo cuento el otro domingo. Les gusta el chisme. Yo sé a quién pastoreo. Parecen más ovejas de mi suegra que mías. Entonces íbamos un domingo, íbamos en el vehículo, no me acuerdo, creo que íbamos camino a la casa. Y entonces a la par de nuestro vehículo había otro carro del mismo color que el nuestro. Y llegan dos motos de policía y se les ponen a la par, ventana con ventana.
y empiezan como a forcejear un poco con el vidrio y a que pare ese carro. Y nosotros íbamos viendo esto al lado hace unos meses atrás. Y entonces yo le dije a Juli, que es un discípulo de la casa que me acompaña los domingos, y yo le digo: ¿sabes qué, Juli? Acelera, vámonos de aquí, no voy a hacer que esto se vuelva una locura aquí. Y entonces Julián, bien obediente, acelera y se va. Al ratito las motos dejan el vehículo y empiezan a seguirnos a nosotros. Dije yo: Dios mío, sí o sí que uno ya sospecha mal de todo el mundo, ¿verdad? Entonces ya me habían dicho: pastor, si usted ve menos de 6 policías, no pare. Ese es el consejo que me habían dicho, que una redada tienen que haber 6 para arriba. Aquí habían 2 y en moto, y no habíamos hecho nada. Entonces otro consejo que me habían dado es: pare en un lugar visible. Y entonces hasta encontrar un lugar visible era la persecución de las motos ahora pegados a nosotros, y Julián rodando, yo a mi mujer y mi suegra atrás. Entonces yo dije: Dios mío, si nos van a pedir algo, ¿qué entrego? Alguien tiene que sacrificarse aquí, dije yo. En la cédula de mi suegra dice soltera. Entonces, si no creían, yo dije: aquí hay algo, digo yo. Nos detenemos más adelante, bajamos el vidrio un poquito y le digo a Julián: baja un poquito el vidrio, no bajes más. Y entonces saludamos cordialmente, nos piden los documentos. Pero yo le dije: por favor, perdón que tuvimos que parar acá, oficial, pero usted sabe cómo son las cosas hoy. No quiero ofenderles, pero con todo respeto, ¿verdad? Uno ya no sabe quién es quién. Le dije así. Cuando le dije eso, el policía dio un paso atrás. Vio a esta cara como mala. ¿Ustedes creen que esta cara muestra maldad? El hombre dio un paso atrás y me dijo: pues nosotros tampoco sabemos quiénes son ustedes. La conversación se puso amena, nos chequearon todo el vehículo. Él estuvo ahí conversando por radio. Era medio sospechoso, la verdad. Nunca dijeron a quién buscaban, ¿verdad? Dije: es que un carro similar al de ustedes estamos buscando. Dije: miren, el nuestro no es. Le dije así. Al final nos pudimos ir. Gracias a Dios no tuve que sacrificar a nadie y pudimos seguir nuestro camino. Hoy en día uno ya no sabe en quién confiar, y uno está en cualquier parte sospechando, preocupado. Y entendí que el primer lugar donde debes correr y acudir se llama la presencia de Dios. Yo no sé quién quiera perseguirte, dañarte, extorsionarte, pero tienes un Dios que tiene el poder para librarte del mal. Permítame concluir la historia que le empecé a leer. Léala, por favor. Se la voy a terminar. Póngase de pie, rapidito ahí donde está. Se la voy a terminar así. Saúl manda 3 equipos de inteligencia de su gobierno. 3 equipos, uno a la vez, porque el primero no le funcionó. ¿Por qué no le funcionó? Porque cuando llegan hasta Nayot, cerca donde estaba David, la presencia de Dios cae sobre esos soldados del ejército. Caen bajo la unción del Espíritu Santo, y dice la historia que empiezan a profetizar. ¡Qué extraño! Pero después de haberles leído Job, que él entontece a los jueces, cualquier cosa puede pasar, hermanos. Mandan el segundo equipo de inteligencia, vuelve a pasar lo mismo. Mandan el tercer equipo de inteligencia y vuelve a pasar lo mismo, hasta que el rey decide ir por él mismo. Saúl va, y cuando Saúl va, le sucede a él también. Viene la presencia del Espíritu Santo, lo embriaga de tal forma en su presencia que ese hombre se termina sacando la ropa y queda desnudo todo un día profetizando. Usted puede asombrarse de esta historia, pero yo quiero decirle a usted que nuestro Dios tiene un poder sobre lo natural. No hay poder que pueda contra el poder de Dios. No hay gobierno, no hay inteligencia, no hay mal, no hay arma forjada contra usted que pueda prosperar si Jehová defiende su casa. Es sobrenatural. Y nadie pudo tocar a David, porque David era el escogido de Dios.
Dios. Yo quiero recordarte que tú y yo somos el pueblo de Dios. Dice el apóstol Pedro, su pueblo escogido, su pueblo amado, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ten paz. Te leía al principio el salmo, que la voz que hace temblar la tierra es la misma voz que te dice: te bendeciré con mi poder y te daré mi paz. Y Dios está aquí para que vivas en paz y en poder. Amén, casa de fe.